El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo, y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre para hoy miércoles, Estudio Profundo y Transformación. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 5. Escuela sabática regular, únase al estudio trimestral de la Escuela Sabática para Adultos. Profundice en temas bíblicos relevantes y crezca en su comprensión de la palabra de Dios junto a la comunidad de creyentes. Manual trimestral de la Escuela Sabática para Adultos. Tercera parte. Tema 10. La nueva criatura en Cristo, descubra la transformación radical que ocurre al aceptar a Cristo. Explore los principios de una vida renovada y cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Testimonios tomados de la guía de Escuela Sabática para nuevos creyentes. Ahora, profe, vamos con el desarrollo del primer tema para hoy. La Biblia al día. Contenido original de Hebreos capítulo 6 sin la numeración de versículos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, y de resurrección de los muertos, y de juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y cerca está de la maldición, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, en haber ministrado a los santos y ministrando aún. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso consuelo, nosotros los que hemos tenido refugio en hacernos de la esperanza presentada. La cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Resumen del capítulo 6 de Hebreos. En este capítulo, el autor exhorta a los creyentes a madurar en su fe y a avanzar más allá de los fundamentos básicos del cristianismo. Se destaca la gravedad de apostatar, advirtiendo que los que han experimentado la gracia de Dios y luego caen en pecado difícilmente pueden ser restaurados a la fe. El autor utiliza la metáfora de la tierra, mostrando que así como la tierra que produce frutos buenos es bendecida, también aquellos que producen espinos y malezas están bajo condenación. El texto también ofrece esperanza, recordando a los lectores que Dios es justo y no olvida su trabajo y amor. Se anima a los creyentes a perseverar hasta el fin y a ser imitadores de aquellos que han heredado las promesas de Dios a través de la fe y la paciencia. Finalmente, el autor menciona a Abraham y cómo Dios le dio una promesa, enfatizando la certeza de las promesas divinas. La esperanza en Cristo se presenta como un ancla segura para el alma, que lleva a los creyentes a la presencia de Dios, donde Jesús actúa como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Análisis de este capítulo.
Hebreos 6. Somos enanos espirituales. ¿Alguna vez hemos sentido que no estamos avanzando y que estamos dando vueltas en círculos? Hace unos años nos sentíamos así. Nos habíamos jubilado, habíamos alcanzado nuestras metas educativas y estábamos bien con Dios, o eso pensábamos. El hecho de que nos hayamos jubilado y hayamos alcanzado nuestras metas educativas no significa que como personas dejemos de crecer. Como orientadores familiares, éramos conscientes de que debería haber un crecimiento diario en cada fase de nuestras vidas, pero eso no estaba ocurriendo. Así que acudimos al Señor en oración y le pedimos que nos mostrara qué estaba pasando en nuestras vidas. Y este es el tipo de oraciones que al Señor le encanta responder rápidamente, y así lo hizo. Cuando notamos o sentimos que parece haber algo mal en ciertas áreas de nuestra vida, por lo general tiene que ver con nuestra relación con Dios. La respuesta que el Señor nos dio tenía que ver con Hebreos 5, versículos 12 al 14, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo nos estaba diciendo que habíamos dejado de crecer en nuestra vida espiritual, que nos habíamos estancado, que estudiábamos la palabra de Dios y que orábamos, pero que todavía éramos bebés en la fe. Y esta falta de crecimiento en nuestra vida espiritual también estaba afectando a nuestro crecimiento en otras áreas de nuestras vidas. A menos que tengamos al Espíritu Santo enseñándonos la palabra de Dios, podemos estar leyéndola, pero sin entender realmente lo que leemos y, por lo tanto, no estamos creciendo. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo more en nuestras mentes para que nos transforme a través del estudio de la palabra de Dios. De lo contrario, no creceremos. En Hebreos 6, versículo 1, el autor continúa la exhortación que comenzó en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Hebreos 6, versículo 1 dice lo siguiente: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, y avancemos hacia la perfección. Cada día, debemos crecer, avanzar hacia la perfección del carácter, reemplazar los viejos hábitos por otros nuevos, reflejar la imagen y el carácter de Cristo y menos de nuestro carácter. Sin embargo, algunos de nosotros hemos estado subsistiendo con leche cuando deberíamos haber tomado alimentos más fuertes. Seguimos siendo niños y nos conformamos con seguir siéndolo. El Espíritu Santo quiere que avancemos hacia las cosas más profundas de Dios y que no nos conformemos con nuestros logros actuales. Comentario bíblico adventista sobre Hebreos 6, versículo 1. Si no crecemos a diario, podemos convertirnos en enanos espirituales. ¿Qué significa el término enano espiritual? En el contexto de Hebreos 6, un enano espiritual se refiere a alguien que ha estado expuesto a las verdades básicas del cristianismo, pero que no ha logrado progresar más allá de esa comprensión inicial, permaneciendo inmaduro en su fe y sin acercarse activamente a Dios. Esencialmente, alguien que solo ha saboreado la vida cristiana sin comprometerse plenamente con ella, a menudo comparado con alguien que se ha detenido en el nivel fundamental de la fe sin avanzar hacia la madurez. Puntos clave sobre el concepto de enano espiritual en Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Este pasaje menciona específicamente el peligro al que se expone alguien que, o una vez fue iluminado, probó el don celestial y que participó del Espíritu Santo, pero luego se aleja, lo que implica una grave consecuencia para aquellos que no progresan en su fe después de haber tenido una exposición inicial a ella. Inmadurez y estancamiento. La idea es que un enano espiritual está estancado en un nivel básico de comprensión y no busca activamente un crecimiento espiritual más profundo, que es lo que el autor de Hebreos insta a los creyentes a hacer. Advertencia contra la complacencia. Este concepto sirve como advertencia contra la complacencia con una comprensión superficial del cristianismo y anima a los creyentes a luchar por una mayor madurez espiritual, generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Cómo podemos empezar a crecer y madurar en nuestra relación con Dios? Paso 1. Entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo.
Este asunto es muy importante para nosotros. Cuando el Señor respondió a nuestra oración sobre el hecho de dar vueltas en círculos y no crecer realmente, nos mostró la razón clave de esta situación. Necesitábamos entregarle completamente nuestra voluntad. Estábamos en una relación en la que a veces nos rendíamos a la morada del Espíritu Santo en nuestras mentes para que Él nos guiara en nuestro viaje espiritual y, a veces, le quitábamos el control y nos poníamos a nosotros mismos al mando de nuestras vidas. Vivíamos constantemente como si estuviéramos en una montaña rusa. A veces estábamos arriba y otras abajo, pero sin ir realmente a ninguna parte, simplemente dando vueltas en círculos. Así que ahora, cada día, tomamos la decisión consciente de entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo. Cuando tenemos la tentación de recuperar el control, el Espíritu Santo, como un caballero, hace sonar la alarma para que nos demos cuenta de que estamos en peligro. Esto se parece al programa de televisión llamado Perdidos en el Espacio, donde el robot que viajaba con la familia Robinson alertaba el peligro. Siempre decía, peligro, peligro, agitando los brazos mecánicos arriba y abajo. Todo lo que tenemos que hacer al despertarnos por la mañana es seguir la instrucción de esa suave y tranquila voz del Espíritu Santo que habla a nuestra mente. Leemos esto en Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras: este es el camino, anden por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Podemos saber que se trata del Espíritu Santo si estamos en relación con él. Al orar y estudiar la Biblia, podremos distinguir entre su voz y la voz del tentador, Satanás. Y también podemos distinguir la voz del Espíritu Santo porque él nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios. Paso 2. Orar y estudiar la Biblia. Una vez que nos entreguemos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes, Él nos guiará mientras oramos y estudiamos la palabra de Dios. Notaremos que la palabra de Dios adquirirá un nuevo significado. Notaremos que los versículos bíblicos que solíamos leer de repente nos dan una comprensión más profunda de su significado y nos llevarán a nuevos niveles en nuestro viaje cristiano. Es una experiencia maravillosa crecer a diario y parecernos más a Jesús, que a veces es difícil expresarlo con palabras. Todo lo que podemos decir es que tienes que probarlo. Simplemente entrega tu vida completamente al Espíritu Santo. Permítele guiarte en tus decisiones diarias. Y a medida que lo hagas, notarás cómo empiezas a crecer y a convertirte en lo que el Señor quiere que seamos. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias, profesoras. Excelente análisis del tema 1, la Biblia al día. Vamos ahora con el análisis de la segunda parte del estudio de hoy. El tema 5. La escuela sabática para adultos de esta semana. Adelante, profesora Abril. Lección 10, para el 7 de junio de 2025. Sobre quiénes ha llegado el fin. Lee para el estudio de esta semana, Apocalipsis 6, 12 a 17, Mateo 24, 36 a 44. Génesis 6, 1, 8, Segunda de Pedro 2, 4 a 11, Génesis 18, 17 a 32, Daniel 7, 9 y 10. Para memorizar. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 de Corintios 10, 11 y 12. La Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios que apuntan a acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de esos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios puede dirigir los acontecimientos históricos, sin anular la libertad humana, de tal manera que se cumpla a la perfección lo que los profetas anunciaron que sucedería en los últimos días. La relación entre los eventos finales y algunas importantes historias bíblicas es obvia, pues el Nuevo Testamento se refiere a ellas al describir los eventos de los últimos días. Tal es el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, etc. Otros relatos bíblicos requieren ser estudiados cuidadosamente para extraer de ellos las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. Durante las próximas 2 semanas examinaremos una serie de relatos clave que abordan la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros temas. Como resultado de ese estudio,
veremos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. Lección 10. Domingo 1 de junio. La ira del Cordero. Lee Apocalipsis 6 y 12 al 17. Considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en su respuesta? Es interesante notar que los perdidos no exclaman, ¿qué es esto?, o ¿quién está detrás de esto? Parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. También parecen conscientes de que ha llegado el gran día de su ira, y que se encuentran en una situación desesperada. ¿Quién podrá quedar en pie? Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones, Mateo 24, 14, y los mensajes de los 3 ángeles son comunicados a todo el planeta. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, sino por su negativa a creer y obedecer. Esta será la razón por la que se perderán. Lee Mateo 12 y 36 al 44. ¿Qué lecciones deberíamos extraer de la historia de Noé, según Jesús? En el caso de quienes mueran antes del regreso de Cristo, la segunda venida, o la tercera, si mueren sin aceptar a Jesús como su Salvador, ocurrirá apenas un instante después de haber cerrado sus ojos. Por otra parte, la vida transcurre muy velozmente. ¿Cómo pueden ayudarnos esas realidades a afrontar la demora? Lunes 2 de junio. Lección 10. Lunes 2 de junio. La evangelización de Noé. Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque, intencionalmente ignoran, 2 de Pedro 3, 5, lo que ocurrió en ocasión del diluvio. En la actualidad, aunque un asombroso número de culturas, desde los antiguos griegos hasta los mayas, registran la historia de un diluvio global y devastador, la narración bíblica acerca del diluvio es una de las más ridiculizadas. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se lo describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, en Mateo 24, 37 al 39, que la situación mundial se parecería a la de los días de Noé. Compara este pasaje con Génesis 6, 1 al 8. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismos existen entre la época de Noé y la nuestra? ¿Cómo podemos aprender a no desanimarnos si nuestros esfuerzos personales de evangelización no parecen dar mucho fruto por el momento? ¿Por qué debemos seguir esforzándonos? Ver Juan 4, 35 a 37. Lección 10. Martes 3 de junio. La historia de Sodoma y Gomorra. Hay otra historia clave del Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura se han hecho legendarias por su maldad y se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por el fuego del cielo. Lee 2 de Pedro 2, 4 al 11, Judas 5 al 8 y Ezequiel 16, 46 al 50, y pon atención a todos los detalles. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo? Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis 13 o 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. Miércoles 4 de junio. Lección 10. Miércoles 4 de junio. El juez de toda la tierra. La Biblia registra una curiosa historia que tiene lugar en las llanuras de Mamre, justo antes de la destrucción de Sodoma. En ese relato, Dios se aparece a Abraham, acompañado por 2 ángeles. Cuando el patriarca los ve, invita a los visitantes celestiales a una comida, y en ese momento Dios promete que Abraham y Sara tendrán un hijo del cual descendería el Mesías. Jesús, en efecto, procedía del linaje de Abraham, comparar con Gálatas 3,
16. A continuación, el relato pasa repentinamente al asunto de las ciudades malvadas de la llanura. Lee Génesis 18, 17 al 32. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta? Antes de ejecutar su juicio final sobre los perdidos, el Señor nos dará 1000 años para entender por qué lo hará. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter y de cuán dispuesto está al escrutinio de sus acciones por parte de los seres creados que dependen totalmente de él para existir y que no tienen ningún derecho inherente a conocer estas cosas? Lección 10. Jueves 5 de junio. El juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio que se encuentra en Daniel 7 nos permite ver detrás del velo, una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. Lee la descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. ¿Cuál es el objetivo principal del juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Imagina que todos tus secretos estén expuestos ante nuestro Santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? Ver el contenido del viernes. Viernes, 6 de junio. Lección 10. Preguntas para dialogar. 1. Jesús dijo a sus discípulos que debían permanecer en el mundo sin pertenecer a este, ver Juan 15. 19, 17, 14 a 16. ¿Cómo equilibramos nuestra responsabilidad de alcanzar al mundo con la necesidad de mantenernos sin mancha? De él, Santiago 1, 27. 2. Que nos enseña el ministerio público de Noé antes del diluvio acerca de cómo funciona el gran conflicto. ¿De qué manera desempeñamos hoy el mismo papel? 3. Antes de consumir a los impíos con fuego del cielo, como hizo con Sodoma. Dios los resucita y permite que Satanás trabaje con ellos por un corto tiempo, Apocalipsis 20, 7 a 9. ¿Qué razones se te ocurren para que este sea un último paso necesario antes de que Dios termine con el mal? 4. Al considerar las historias que estudiamos esta semana, ¿qué advertencias encuentras para tu propia vida? ¿Qué te enseñan estas historias? ¿Acerca de tu esperanza en Cristo? Gracias, profesoras, por este excelente análisis de la escuela sabática de esta semana. Vamos ahora a estudiar la tercera parte del estudio de hoy. El tema 10, la nueva criatura en Cristo. Adelante, hermano Moreno, con el testimonio de la semana. Saludos, profe. Vamos con la tercera parte de el estudio para el día miércoles en nuestra programación Feliz para Siempre, y ahora nos corresponde trabajar con el tema número 10, la nueva criatura y el camino a Cristo. Una serie de testimonios. El testimonio que tenemos para esta semana se encuentra en la lección número 4 de la escuela sabática para nuevos creyentes del segundo trimestre. El título de este testimonio es Un cambio de valores. El mismo dice así: cuando Gregorio cumplió los 18 años, comenzó a vender pólizas de seguros de vida y a trabajar como corredor de hipotecas. Su trabajo era tan eficaz que llegó a convertirse en la mano derecha del gerente. El sábado era el día de ajetreo, porque como gerente de un grupo debía adiestrar a los nuevos empleados. A fines del 2009, una de las compañeras comenzó a hablarle de cosas que él ni había oído mencionar, tales como: no deberías estar trabajando los sábados,
Ese es el día de reposo. Él jamás había oído hablar de los adventistas del séptimo día hasta que la conoció a ella. Cuando la madre de Gregorio se enteró de que él estaba estudiando con los adventistas, se enojó mucho y le dijo: si vas a dejar de ser católico, no podrás seguir viviendo en mi casa. Sin embargo, Gregorio estudió la palabra de Dios y comprendió que el sábado era el día de reposo y renunció a su trabajo. Dios premió la fidelidad de su hijo, pues Gregorio consiguió trabajo como representante de cuentas personales en un importante banco. Todas las mañanas oro a Dios pidiéndole que me use, dice Gregorio. Mi motivación primordial ya no es ganar dinero. Tan pronto como comencé a leer la Biblia, cambié el objetivo de mi vida, que era tener $1 millón cuando llegara a la edad de 30 años. Ahora lo que deseo es cambiar 1 millón de vidas, tanto de forma espiritual como financiera. Tengo toda una vida para irlo consiguiendo. Hasta aquí el testimonio de esta semana para el segmento La nueva criatura y Cristo. Saludos, profe. Qué testimonio tan impactante y revelador. La historia de Gregorio ilustra de manera poderosa la transformación que ocurre cuando uno elige el reino de Dios por encima del reino de este mundo, tal como lo exploramos ayer. Aplicaremos nuevamente nuestro método NCAG para desentrañar las lecciones clave de este cambio de valores. Mapa de intriga, preguntas generadoras. Para iniciar nuestro análisis, formulemos algunas preguntas que despierten nuestra curiosidad sobre el testimonio de Gregorio. ¿Qué motivó a Gregorio, un joven exitoso en el mundo de las finanzas, a considerar un mensaje que desafiaba sus prioridades laborales y religiosas? ¿Cuál fue el punto de inflexión que lo llevó a priorizar sus convicciones espirituales sobre la seguridad económica y la aceptación familiar? ¿De qué manera la comprensión del sábado como el día de reposo transformó su sistema de valores y su visión del éxito? ¿Cómo se manifestó la fidelidad de Dios en la vida de Gregorio después de su decisión de renunciar a su trabajo? ¿Qué nos enseña esto sobre las promesas del reino de Dios? ¿Qué significa el cambio en la motivación de Gregorio, de acumular riqueza personal a impactar vidas espiritual y financieramente? ¿Cómo desafía esto nuestra propia definición de éxito? Estas preguntas nos guiarán mientras profundizamos en el testimonio de Gregorio. Ahora, profe, avancemos al camino de conexiones, relaciones clave, para identificar las relaciones importantes en esta historia. Excelente, profe. Sigamos adelante con el camino de conexiones, relaciones clave, en el testimonio de Gregorio. Podemos identificar las siguientes conexiones significativas. El éxito mundano inicial y el vacío espiritual. La historia conecta el éxito profesional temprano de Gregorio con una posible falta de plenitud espiritual, lo que lo hizo receptivo al mensaje de su compañera de trabajo. Esto sugiere una relación entre la búsqueda de logros seculares y la necesidad inherente del ser humano por algo más trascendente. El encuentro con la verdad bíblica y el conflicto de lealtades. Se conecta el mensaje sobre el sábado con la confrontación de Gregorio con las enseñanzas de su iglesia de origen y la oposición de su madre. Esto ilustra la tensión que a menudo surge cuando la verdad bíblica desafía las tradiciones y las expectativas familiares. La priorización de la obediencia a Dios sobre la seguridad terrenal. La decisión de Gregorio de renunciar a su trabajo bien remunerado en obediencia al mandamiento del sábado establece una conexión directa entre su fe y sus acciones, demostrando una primacía de los valores espirituales sobre los materiales. La fidelidad de Gregorio y la provisión divina. La historia conecta la renuncia de Gregorio a su trabajo con la bendición de encontrar un nuevo empleo en un banco importante. Esto sugiere una relación de causa y efecto donde la fidelidad a Dios es recompensada con su provisión. El cambio de motivación personal a un propósito trascendente. Se conecta el antiguo objetivo de acumular riqueza personal con el nuevo deseo de impactar vidas espiritual y financieramente. Esto revela una transformación profunda en el sistema de valores de Gregorio, donde el servicio a los demás se vuelve más importante que la ganancia individual. La lectura de la Biblia como catalizador del cambio.
el testimonio establece una conexión causal entre el inicio de la lectura de la Biblia por parte de Gregorio y la reorientación de sus objetivos de vida. Esto subraya el poder transformador de la palabra de Dios. Estas conexiones nos ayudan a ver la trayectoria del cambio en la vida de Gregorio, desde el éxito según los estándares del mundo hasta una vida impulsada por valores espirituales y un deseo de servir a los demás. Ahora, profe, ¿le parece que identifiquemos el ancla de fundamentos base sólida que subyace a esta transformación? Magnífico, profe. Vamos a establecer el ancla de fundamentos, base sólida, que sostiene la transformación experimentada por Gregorio. La autoridad de la palabra de Dios, el testimonio implícitamente establece la Biblia como la autoridad final en asuntos de fe y práctica. La comprensión que Gregorio adquiere sobre el sábado a través del estudio de la palabra es el fundamento de su decisión. La primacía de la obediencia a Dios, la historia fundamenta el principio de que la obediencia a los mandamientos de Dios debe tener prioridad sobre las consideraciones terrenales, como la seguridad económica o la aceptación social y familiar. La fidelidad de Dios hacia quienes le son fieles, el testimonio ilustra el principio de que Dios honra y provee para aquellos que eligen serle fieles, incluso cuando esa fidelidad implica sacrificio personal. La transformación del corazón a través del encuentro con Dios, se fundamenta la idea de que un encuentro genuino con Dios y su palabra puede producir un cambio radical en las motivaciones y los valores de una persona, reorientando su vida hacia propósitos más elevados. El valor de un propósito trascendente sobre la riqueza material, el testimonio contrasta el objetivo de acumular riquezas con el deseo de tener un impacto positivo en la vida de otros, estableciendo el principio de que el servicio y el crecimiento espiritual tienen un valor eterno superior al de las posesiones materiales. La influencia transformadora de la comunidad de fe, aunque brevemente mencionada, la compañera de trabajo adventista juega un papel fundamental al compartir el mensaje. Esto subraya el principio de la importancia de la comunidad de creyentes en el proceso de crecimiento espiritual y descubrimiento de la verdad. Estos fundamentos nos ayudan a comprender por qué Gregorio tomó las decisiones que tomó y las bendiciones que recibió como resultado de alinear su vida con los principios del reino de Dios. Finalmente, profe, estamos listos para extraer las joyas de insight, revelaciones significativas, de este inspirador testimonio. ¿Continuamos para concluir? Amén, profe. Extraigamos ahora las joyas de insight, revelaciones significativas, del testimonio de un cambio de valores, de Gregorio. La verdad bíblica como catalizador de transformación, una joya clave es el poder de la palabra de Dios para confrontar nuestras prioridades y transformar nuestros valores. El estudio de la Biblia fue el punto de inflexión para Gregorio, llevándolo a reconsiderar su vida y sus lealtades. Esto nos recuerda la importancia de sumergirnos en las Escrituras para permitir que moldeen nuestro corazón y nuestra cosmovisión. La autenticidad de la fe se prueba en la obediencia, el testimonio revela que la verdadera fe se manifiesta en la disposición a obedecer a Dios, incluso cuando esto implica sacrificio personal y va en contra de las expectativas del mundo o de nuestros seres queridos. La renuncia de Gregorio a su trabajo fue una poderosa demostración de la autenticidad de su nueva fe. La fidelidad a Dios abre puertas inesperadas, una revelación alentadora es la manera en que Dios honra la fidelidad. La provisión de un nuevo empleo para Gregorio en un banco importante nos enseña que confiar en Dios y priorizar su voluntad no nos dejará desamparados. Sus caminos pueden ser diferentes a los nuestros, pero su cuidado es seguro. El verdadero éxito se mide por el impacto eterno, el cambio en la motivación de Gregorio, de la búsqueda de riqueza personal al deseo de transformar vidas espiritual y financieramente, nos presenta una definición más profunda y significativa del éxito. El verdadero éxito radica en cómo invertimos nuestra vida para el reino de Dios y el bienestar de los demás. La comunidad de fe como apoyo en el camino, aunque breve, el papel de la compañera de trabajo de Gregorio subraya la importancia de la influencia de otros creyentes en nuestro crecimiento espiritual. Compartir la fe y vivirla en comunidad puede ser fundamental para el descubrimiento de la verdad y el fortalecimiento de nuestras convicciones. Un llamado a reevaluar nuestros propios valores, el testimonio de Gregorio nos desafía a examinar nuestros propios sistemas de valores. ¿Qué priorizamos en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a sacrificar las seguridades del mundo en obediencia a Dios?
Su historia nos inspira a buscar un cambio de valores que esté alineado con el reino eterno. En resumen, el testimonio de Gregorio es un poderoso recordatorio de que la verdad bíblica tiene el poder de transformar vidas, que la obediencia a Dios es una prueba de nuestra fe, que Dios recompensa la fidelidad, que el verdadero éxito tiene una dimensión eterna y que la comunidad de fe juega un papel importante en nuestro caminar espiritual. Nos desafía a reevaluar nuestros propios valores y a elegir el reino de Dios por encima de todo. Un testimonio realmente edificante. Profe, una pregunta para nuestros amigos, ¿qué reflexiones le deja esta historia? Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.